Nuestro servicio informativo arranca pidiendo un complemento de la información del periodista, nuestro corresponsal en la zona. Robert, pedimos más detalles de lo que ya detallaba en la mañana de hoy respecto a esta tragedia. Un poco después de las 4 de la madrugada, bueno, estaban allí en esa zona cuando repentinamente, eso es lo que se dijo, al llegar a esa altura del kilómetro 146, aparentemente el conductor de uno de los buses, una suerte de caravana de estudiantes, pierde el control, hay un vuelco, 2 fallecidos y varios heridos. Contanos el resumen que tenemos a esta hora de este día, Robert. Oscar, estos alumnos pertenecientes a instituciones educativas de la ciudad de Luque estaban a bordo de esta unidad del transporte público al servicio de la empresa Guaireña. Esta unidad fue contratada por una agencia de turismo a pleno para pasar unos días en Camboriú, Brasil. Estaban viniendo ya hacia territorio nacional y faltando unos 150 kilómetros para llegar a Luque se produce este terrible accidente. Inexplicablemente se pierde el control, alta velocidad en una zona bastante recta en donde los vehículos imprimen toda la potencia del motor. Bueno, se produce este vuelco al salir del asfalto. Como consecuencia del vuelco, 2 personas pierden la vida prácticamente de manera instantánea. El colectivo quedó de costado. En medio de la oscuridad llegó la desesperación. De acuerdo a los datos, la mayoría de las 40 personas que estaban en el vehículo, bueno, el accidente los tomó en sueño, durmiendo, pero ya el terror en sí se generó. Buscaron la salida, la manera de abandonar el habitáculo del vehículo. Las 2 personas quedaron atrapadas debajo de este ómnibus y perdieron la vida prácticamente de manera instantánea. Están identificados como Mauricio David Aguilera, de 17 años de edad, y una mamá que estaba acompañando en este caso a su hija que formaba parte del grupo de estudiantes. Es la señora Liz Concepción Martínez Fariña. Estas 2 personas perdieron la vida. Cerca de 30 heridos fueron derivados rápidamente hasta el Hospital General aquí de la ciudad de Coronel Oviedo, primeramente en vehículos particulares y luego ya aparecieron los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad que tuvieron un arduo trabajo que primeramente se centró en evacuar a los heridos hasta el hospital y luego rescatar el cuerpo sin vida de estas 2 personas que quedaron atrapadas. Esta actividad ya se verificó alrededor de las 7:30 de la mañana, teniendo en cuenta de que se necesitaba de equipos especiales para que el bus pueda ser levantado. Y esto ocurrió a las 7:30 aproximadamente. Sobre el trabajo que han realizado en el lugar, ya con la presencia de la fiscal Lourdes Soto, se refiere la representante del Ministerio Público comentando las causas, el deceso, según el médico forense, y adelantó de que ordenó la detención del conductor identificado como Ever Rubén Leiva Arrúa y también al copiloto Carlos Ramón Torales. Estas personas domiciliadas en la capital del 4º departamento, ciudad de Villarrica. Si te parece, Oscar, escuchamos a la fiscal Lourdes Soto. La señora Liz Concepción Martínez, la causa probable de muerte es traumatismo cervical y de Mauricio Aguilera, traumatismo craneal severo, o sea que con despido de la masa encefálica. Sí, o sea que ambos fallecieron entonces a causa de los golpes, fuertes golpes del accidente. Sí, así mismo. Sí. Bueno, se concreta entonces 2 fallecidos. 2 fallecidos. Sí. Y después los demás, algunos van a trasladarse al hospital de trauma. Están con problemas, se golpeaban en la columna, le estuve visitando y después una gran mayoría están ya bien. La situación del conductor del rodado del bus está demorado. ¿Está imputado? Y no sé, tengo que ver. ¿Todavía no se tiene la causa del accidente? Todavía
Ahora tenemos que entrar con criminalística, tenemos que ver varias cosas. Hacer una pericia cientológica, me tienen que enviar los de criminalística, el informe técnico vehicular, y bueno, y así estamos. Mientras tanto, la quedar en carácter de demorado, doctora. Queda en carácter demorado hasta aquí, ¿verdad? ¿Cuántos conductores tenía el bus? Dos. Tenía dos en realidad. Así es. Gracias. Bueno, posteriormente entonces es que se toma la decisión de ordenar que demoraran tanto al conductor entonces como su ayudante, en principio, Robert. Así es, Oscar. Estos se encuentran en dependencias de la comisaría del barrio Azucena, aquí de la ciudad de Coronel Oviedo, y el bus igualmente derivado hasta la comisaría del barrio Azucena, quedando ya a cargo de uniformados de criminalística de la policía, quienes en el menor lapso de tiempo deben emitir una opinión con relación a las causas reales de este accidente. Sí, porque... Sobre las personas que fueron llevadas hasta el Hospital General de Coronel Oviedo, ¿en qué condiciones, cómo se encuentran? Se refiere la directora de este centro asistencial, la doctora Lorena Ocampos, a quien escuchamos. Sí, en la madrugada de hoy acudieron en total hasta este horario 30 pacientes, todos con lesiones leves a moderadas. Fueron asistidos en su totalidad por todo el contingente de la urgencia adulto y pediatría, porque son 17, 18 y entre ellos algunos mayores de edad también, que entiendo son acompañantes de la expulsión. ¿No hubo necesidad de evacuar pacientes a la capital? No, ninguno requirió traslado. De hecho, que también hay que mencionar que nuestro hospital tiene un nivel de complejidad de 4º nivel, porque tiene estructura edilicia, equipamiento, estudios auxiliares y todo el soporte básico de lo que es complejizar al paciente si lo requiera, pero hay que aclarar que ninguno de ellos llegó en estado crítico y hasta ahora ninguno de ellos requiere traslado. ¿Y haber internado? Sí, tenemos 4 de momento ya confirmados que se van a estar internando por traumatismo, probable fractura, que se está completando todos los estudios diagnósticos para definir. ¿Se confirma entonces que nadie reviste gravedad, o sea que nadie está en peligro de vida? No, ninguno de esos 30 reviste peligro de vida. ¿Los otros ya fueron dados de alta? Algunos están empezando a ser dados de alta de estos 30. Los primeros, Robert, en tener información, obviamente, son quienes comenzaron a auxiliar a los accidentados. Estamos hablando de los bomberos de la zona, ¿no? Así es, los bomberos que tuvieron una activa participación de tal forma auxiliar a los accidentados, primeramente para trasladarlos hasta el hospital. Fueron 30 personas aproximadamente, así como dijo la doctora Lorena Ocampos, quienes llegaron para ser asistidos en diferentes grados, diríamos, de golpes de consecuencias de este accidente, pero fue bien clara al señalar de que no existe pacientes con gravedad, motivo por el cual han quedado, creo que 4 pacientes internados, los otros ya fueron dadas de alta, las personas que llegaron hasta este centro asistencial. Lo que podemos también, Oscar, significar es de que ahí en la escena en sí, ya amaneciendo alrededor de las 7 de la mañana, el primero en aparecer fue el esposo de esta mujer que perdió la vida, el esposo de Liz Concepción Martínez Fariña, y se pasó un momento bastante difícil. El esposo observando la manera en que estaban rescatando a la esposa ya sin vida, tomó fuerza y mencionó de que le quedan 5 hijos. 5 hijos para criar, decía, solo, y trataba de autoconsolarse de tal forma a que el dolor sea menor. Si te parece, Oscar, podemos escuchar parte de lo que ha mencionado este hombre llegando ya a la zona de este escenario del accidente fatal en la zona de Santa María Ñu, Coronel Oviedo. Bueno, en realidad nosotros hemos trasladado a 7 pacientes en principio, pero posteriormente iba y venían los móviles y ya ahí se sumaron
mucha gente que nos estuvieron ayudando, inclusive las patrulleras y todo, ¿verdad? Porque eran una muy buena cantidad, no tengo cuantificado actualmente porque a medida que sacábamos íbamos enviando también al Hospital General, ¿verdad? De esa cantidad de evacuados, ¿cuántos estaban graves? Bueno, en realidad tener ese dato es medio prematuro actualmente. Nosotros hemos trasladado a gente que estaba bastante lastimada, ¿verdad? El estado general era difícil porque más bien lo que se realizaba era la estabilización de estos pacientes y ya prácticamente el traslado inmediato, que fue la prioridad, considerando que habían personas que considerábamos nosotros también, hasta tanto la fiscal y el forense dio por determinada el fallecimiento de estas personas, ¿verdad? Nosotros no podemos darlo, ¿verdad? Así que estuvimos trabajando arduamente de tal manera a garantizar un poco, por lo menos un porcentaje de posibilidades más para esta gente. Sin embargo, En el interior del bus quedaron atrapadas dos personas, perdieron la vida. Visiblemente 2 personas. Posteriormente nosotros vamos a realizar una verificación general. No tenemos la lista de pasajeros para poder decir que ya fueron extraídos todos, ¿verdad? Así que vamos a tener que realizar una verificación general una vez terminada la extracción. Escuchábamos lo que decía el bombero, fue una ardua tarea el poder extraer a las personas que quedaron atrapadas, las 2 personas fallecidas. Estamos hablando del joven estudiante que acababa de recibirse y también una madre. Y escuchen esta historia, porque esta madre de 41 años estaba acompañando a su hija mayor que acababa de egresar del colegio y tenía en total 5 hijos. A partir de la edad de esta joven para abajo, hijos menores, Robert. Desgarradora la historia de esta madre que fallece en este accidente de tránsito y que incluso quedó atrapada un buen tiempo debajo del ómnibus. Así es, Ani, y esta mujer estaba viajando en la primera hilera de asientos hacia el lado de la puerta de salida y entrada que tienen los buses, hacia el lado derecho, el lado que volcó esta unidad del transporte público. En el mismo sentido estaba este joven de 17 años de edad, pero sentado en la última fila, ya cerca del baño, de acuerdo a los datos y a las posiciones donde se encontraban estas 2 personas que perdieron la vida. Te decía, Sani, de que se vivió un momento bastante fuerte en el lugar, teniendo en cuenta de que apareció el marido de Liz Concepción Martínez Fariña. Él observó cómo le rescataban a la esposa que posteriormente fue llevada hasta la morgue del hospital. ¿Qué mencionó el esposo, este hombre que quedó viudo? Escuchemos. Tipo 4 de la mañana, uno de los padres uno de los que somos padres y componemos nuestra familia, nuestros hijos, estaba en este colectivo. Bueno, me llama a 4 de la mañana y me informa la situación. Y bueno, yo estoy viniendo de acá de Tembiaporá, una zona un poco aislada, digamos, del asfalto, por la circunstancia que tenía que cruzar en el lago. Entonces, bueno, empecé a llamar a mi señora, no pude dar con ella, traté de comunicarme con mi hija tampoco, hasta que después de 1 hora aproximadamente del teléfono de mi nena se comunicó una de las madres conmigo, comentándome del trágico suceso, ¿no? En ese momento esta persona venía acompañándole a mi señora en el asiento al lado. Ella sí pudo salir, no tuvo la suerte de mi esposa. ¿Cuándo salieron rumbo a Camboriú? El viaje fue el miércoles pasado. Ya. ¿Tiene algún comentario de parte de su señora? ¿Cómo fue el viaje, la excursión? ¿Cómo se venía desarrollando todo? Bueno, el desarrollo de la excursión, de todo el evento ya en Camboriú fue todo un éxito. Habíamos mantenido una comunicación constante con ella, me pasaban fotos, videos, y que los chicos estaban pasando re bien. Hasta ahí todo bien. Básicamente regular no, pero sí se habían quejado del tipo del colectivo que se contrató, porque esto se había pactado con una empresa. La empresa es la que había coordinado todo el tipo del colectivo y compañía, pero teniendo en cuenta para un viaje tan largo y tan peligroso como lo que es Camboriú y la zona, todo eso, yo creo que este tipo de bus no era lo recomendable. Bueno, todo esto, y a propósito de eso, Elvio,
Cuando ocurre el accidente, por supuesto en plena carretera, transitaban por allí algunos que estaban yendo precisamente hacia el este. El vehículo venía hacia la capital y los testimonios, o el testimonio en particular, Iván, dice de que el hombre que comenzó a ver qué estaba pasando en la ruta escuchaba gritos de desesperación. Así es, hablaba esta mañana en contacto con Radio Monumental Rubén Leiva, un conductor de la empresa La Guaireña Turismo, que es el que dio su versión. Hay que mencionar que él lo hace en medio de un estado de shock y ciertamente llamó la atención que cambió de versiones a lo largo del día. Ahora esto queda en el campo investigativo para saber si existió alguna impericia por parte del conductor o cuál fue la causa del accidente. Rubén Leiva tiene 37 años, él conducía este bus en el que transportaba unas 37 personas aproximadamente. Estamos hablando de estudiantes egresados y padres del Colegio Santa Teresita de la ciudad de Luque. Venían en caravana algunos de varias instituciones de esa ciudad y lamentablemente el bus que iba guiado por Leiva es el que sufre este terrible percance. Si bien él no pudo explicar cómo ocurrió el hecho, alegando estar en estado de shock, en este primer contacto que tenía esta mañana con los compañeros de Radio Monumental, él decía que no había ninguna curva, que no se acuerda de nada y que no se acuerda de nada que algo le haya obstaculizado el trayecto. En otro momento mencionó que le sale una moto al paso y luego también cambia de versión. Pero vamos a escuchar este testimonio que es clave porque es el primero que da esta mañana, minutos después del accidente, en contacto con los compañeros de La Lupa en Radio Monumental. Necesitamos ayuda. La verdad que estoy choqueado, ahora no puedo hablar. Seguro. ¿Ustedes estaban volviendo de Camboriú, Rubén? Así mismo. ¿Y cuántos eran los que iban en el bus, Rubén? Hay aproximadamente 35 o 37 personas. 37 personas. No, era una curva, ¿verdad? Era una recta, pero ¿qué fue lo que pasó exactamente? No, es recta, no es curva. Pero estás bien, vos por lo menos estás bien, pudiste salir sin ningún tipo de golpe, Rubén. Y sinceramente no, por el momento no siento nada. ¿Eran 3 buses en total que venían en caravana? 3 buses. Ya. Trasladando a alumnos de colegios de Luque. Yo estaba llevando del colegio de Luque. Y vamos a compartir este video que realmente es desgarrador. Se trata de una persona que iba también atrás de este ómnibus y se fija en el accidente para ver si puede ayudar. Y grabó este video que queremos compartir con ustedes. Ya entraron los bomberos, ¿no? Sí, ahí ya va a venir, me dice. Sí, ahí ya están. Excursión estaban viniendo, ¿verdad? Sí. ¿De dónde, Brasil? Acá estoy yo. ¿Cuántas personas había? No sabes. No sabemos. Ya creo que está. Quiero que me traiga pedirle a Galloso. ¿Y dónde? Allá hay otro. Dame el collarín. Bueno. De hacia el frente. Vengan hacia acá, hay gente. Hacia acá hay gente. Necesita ayuda. Necesitamos ayuda acá. Sí. Por ahí únicamente no hay otra. ¿Cómo? Que el barro, papito, Dios. Mamá, vos estás mal. Bombero, acá también hay gente. Sí, acá adentro ya hay un bombero. Acá también hay gente. ¿Cómo?
Sí, hacia allá ya están, ahí están los bomberos, ya están. Para encontrar lo que... Si encontrás lente, tráenos. Si encontrás un celular, pasa. Sí, para una persona que traigan lo más importante ahora es eso. Un celular y los lentes después. Pasa que los bomberos hay con más nadie, papá. Imágenes que captaba una persona que iba rumbo a Ciudad del Este cuando se detiene a tratar de ayudar a las personas que estaban todavía algunas sin ser atendidas porque estaban del otro lado del bus donde todavía no habían llegado los bomberos, las personas que estaban asistiendo, personas heridas que gritaban todavía, algunos que llamaban a su mamá, otros que buscaban desesperadamente su celular seguramente para comunicarse con sus familiares, Elvio. Es lo que se escucha, de hecho, en el audio de este video. Nelson Gómez es el primero que se encuentra con esta escena que lo desesperó. Vio este vehículo volcado, se acercó para dar las primeras asistencias y se encontró con esta escena de personas heridas, con el reporte ya a priori de, al parecer, algunas personas fallecidas. Contó y recordó que la mayoría de los pasajeros que encontró allí eran jóvenes. De hecho, intentó brindar la asistencia inmediata. Les preguntó a ellos si eran de una excursión, porque todos eran jóvenes. Y dice que 2 a 3 minutos después ya llegó la primera patrullera. De hecho, se escuchan algunas sirenas en el momento de la grabación. Y Gómez contó que ayudó a un estudiante que tenía una lesión en la cabeza, tenía la cabeza rota, y él se encargó de asistirlo, principalmente a él cuando logró ya visualizarlo de entre todos los jóvenes que estaban en esas condiciones de grabación como lo veíamos allí. Él habló hoy con Radio Monumental, contó justamente esta experiencia que lo tocó muy fondo. Pasando todo Coronel Oviedo en esa zona conocida como Santa María Añú, pude visualizar el colectivo ya volcado ahí, pero sin todavía no había tanta gente, nada, solamente 2 vehículos que estaban estacionados ahí, y me estacioné y pasé del otro lado de la calzada como para visualizar qué fue lo que pasó. Ahí pude ver que era un colectivo y todo eso, la gente gritando. Desesperante fue ese momento, sinceramente. Y lo que yo pude visualizar en ese momento fue una persona fallecida. Por la circunstancia que estaba así ya. Sí, ya no pudimos contrastar eso, ¿verdad? Después vino llegando un bus de excursión, pero no es de esa empresa, es particular, por decir. Y se ofreció a llevarle en el hospital a la mayoría de la gente, o sea, unos cuantas gente, y junto con la patrullera que ya llegó, le dio permiso, o sea, le dijo que le hace lo que se pueda para llevarle hasta el hospital de Coronel Oviedo. Estaban viajando entonces alumnos, también había algunos padres, la mamá, ya habíamos dicho, de una de las excursionistas que falleció en el lugar, y otras que después se fueron acercando desesperadas para ver cómo estaban sus hijos, ¿verdad? Y otras mamás también. Una decía que viajaba al lado de la que falleció y logró salvar su vida. Sí, había madres a bordo en muchos de estos tipos de viajes. Varios padres optan por acompañar a sus hijos y de paso también se encargan de vigilar a otros por pedido de los propios padres que no pueden ir. Ese era el caso de la señora Natalia, que estaba también allí y rememoró ese momento en cómo ocurría esto. Decía, unos minutos después de que ya todo era silencio, algunos comenzaban a dormirse, empezó a sentir esa frenada brusca que finalmente despertó a todos y terminó con ese vuelco y lo que ya supimos después. ¿La escuchamos? Realmente hacían como 40 minutos más o menos que estábamos ya todos en silencio, porque antes venían, ¿verdad?, cantando, bailando, y 40 minutos más o menos que hubo un silencio y la mayoría estaba durmiendo. Yo de repente estaba dormitando, entonces sentía el momento exacto, ¿verdad?, que el colectivo, el bus perdió el control. Entonces ahí entre todas gritamos y ya después volcamos, nos caímos todos uno encima de otro y nada, ahí empezamos a buscarle a los chicos, a llamarles uno a uno a los padres, buscamos salida.
todos salimos por adelante. Al menos yo le saqué a unos 12 chicos con 3 madres, un padre. Nosotros salimos todos por adelante. Y lamentablemente perdimos un compañero de la promoción y una mamá de la promoción. Ah, los dos eran del Santa Tere. Sí, los dos. Y justamente los dos uno estaba como adelante de la otra fila, ¿verdad?, del colectivo. La mamá, Liz, estaba creo que en el segundo asiento, y Mauri estaba en la misma línea, pero en el fondo. Bueno, supongo que habrá sido esta la experiencia más aterradora de tu vida, Natalia. Sí, realmente, porque, bueno, nos vamos a festejar todos juntos.